estamos aquí hoy para hablar sobre la deserción escolar, obviamente en nuestro país, Colombia. Resulta que el Ministerio de Educación pues dice que trabaja con toda la comunidad educativa para fortalecer el servicio en términos de calidad y cobertura. Obviamente, eso implica que ellos, el Ministerio de Educación, pues fortalezcan la infraestructura adecuada de la planta docente también, los procesos pedagógicos pertinentes, las jornadas académicas ampliadas y la responsabilidad de la familia, la comunidad para este servicio. Resulta que la deserción escolar es un problema que afecta a muchos países en todo el mundo. Y es una realidad que en Colombia han ido aumentando en los últimos años. Esta causa escolar puede ser muchos tipos, variada, son complejas, hay diferentes casos. Incluso tengo un caso este año en el cual un chico de una institución X de la ciudad, ¿sí?, llegó a nuestra institución a pedir cupo, se le dio el cupo, él había perdido el grado noveno, pero quería estar allá porque alguien le dijo que había promoción anticipada. Y entonces el chico llegó allá y no quedaba, o sea, apenas se le dijo de que él era para automáticamente llegar al grado décimo, o sea, que no podía hacer esa promoción anticipada. El chico desertó totalmente. Eso se hizo llamada, el padre de familia se volvió a citar a la institución, el chico no quiso ir, el padre de familia venía muchas veces a la institución, pero en últimas no se pudo. Quiere decir que eso hay muchas, de verdad, hay muchos tipos de deserción en nuestro país y obviamente en el mundo, ¿cierto que sí? Lo que sí hay que tener en cuenta es que casi la mayoría de las veces es por bajo rendimiento escolar. Algunas estarán asociadas a dificultades académicas, o sea, le cuesta trabajo aprender. Otro, obviamente, tienen que ir a apoyar a la familia en cuestión del trabajo. Es triste esta realidad, pero se da en Colombia y obviamente en muchos países de Latinoamérica. Hay demasiados factores, hay muchos factores, incluso hasta emocionales, pero pues bueno, lo que sí se ha venido hablando es que históricamente en nuestro país las cifras de abandono temprano en la escuela son muy altas. Obviamente la que mayor tiene son las cifras de abandono en secundaria. Secundaria muchas cifras de abandono. Y se sigue la media vocacional. Oiga, muchos chicos no quieren ir a estudiar algo, o sea, no quieren hacer décimo y 11. Quieren irse a terminar en un sabatino, porque consideran que esto es más fácil para ir después a conseguir empleo. Yo creo que eso es una causante grave para la deserción escolar. Pero bueno, sin nombrar cuáles son las consecuencias de la deserción, simplemente hay que tener en cuenta que son significativas para estos individuos, que se necesita que se les ayude y obviamente que ellos salgan de este ciclo, porque obviamente le va a generar a la entidad, le va a generar al pueblo colombiano, pues que el ciclo de pobreza y desigualdad se aumente, eso quede aumentado, ¿sí? Obviamente hay que tener en cuenta que el desempleo, que es algo básico en las familias, es una de las probabilidades que más incurren aquí para la deserción escolar. Ahora, es necesario hablar de que necesitamos que nuestros chicos en Colombia tengan una educación formal, que tengan esa educación para que no se puedan limitar esas oportunidades de desarrollo personal y profesional. Algunos se conforman con algunos pocos pesos, quieren ser constructores, pero por el dinero no buscan algo, no tienen una proyección. Obviamente esto viene de las familias. Bueno, por esas razones y de pronto otras más, el Ministerio de Educación ha estado desarrollando en el Plan Nacional de Desarrollo unas tipos de estrategias. Hay varias estrategias que el Ministerio tiene en cuenta, obviamente en términos de calidad y cobertura. Todos esos elementos que implican que obviamente tienen que fortalecer esa infraestructura, que hay que llegar con más docentes a las instituciones,
que hay que mejorar los procesos pedagógicos, pero eso sí se los dejan a cada una de las instituciones de acuerdo a su contexto, que hay que tener en cuenta las jornadas académicas ampliadas, quiere decir que quiere el gobierno nacional, quiere que pues en última se haya una educación de todo el día, y en algunos casos se puede hacer, pero hay unas instituciones que definitivamente no pueden llegar a esa situación porque no tienen la infraestructura. Entonces resulta que hay conocimiento de que quieren generar una jornada pedagógica, o sea, un ciclo de escuela que comprenda la jornada de la mañana y la tarde, pero resulta que los chicos no tienen un buen salón. Y si estamos hablando de unos calores tremendos, no existen las adecuaciones correctas para mitigar este calor, llegado el caso que tenga dentro del aula de clase. Entonces, pues así es imposible que ese objetivo fundamental del ministerio pues se pueda llegar a cabo. Obviamente, ellos también pretenden que haya una corresponsabilidad con la familia y la comunidad. Bueno, el Ministerio de Educación tiene muchas estrategias, demasiadas que diría yo, pero la única que va a cambiar es este panorama, es que lleguemos a que el país llegue a cambiar el sistema de pobreza que tenemos. Y eso es difícil, pero pues esa es la idea, ¿sí? Pero pues bueno, el ministerio maneja tres ejes importantes en el cual está la búsqueda activa y la matrícula, que ningún chico se quede sin estudiar, ¿sí? Y si en alguna institución no lo recibe, pues es competencia de las entidades territoriales buscarle un colegio a estos estudiantes. También es competencia del Ministerio de Educación el fortalecimiento de la permanencia escolar, mantenerlos allá. Y en algunas ocasiones fallan porque no hay transporte escolar durante todo el año. Es importante. En las ciudades, aunque es muy importante, pero resulta que en las regiones rurales, en la parte rural, hay chicos que tienen que caminar 2 horas por unos senderos y las condiciones de clima pues no son las mejores siempre. Entonces es importante ese transporte escolar, entrega de útiles escolares, vestuario a los chicos si realmente queremos que tengan un uniforme, ¿sí? Un vestuario decente para ir a clase. Entonces estamos hablando del sector oficial. Y pues el subsidio condicionado a la asistencia escolar. Pero pues aquí hay otra situación y son los dineros que manda en el Estado y en ocasiones hasta demoran. Entonces resulta que hay un caso en una institución X que se dice, ¿no? Que no, a la fecha estamos en más o menos un periodo después de inicio y a los docentes no se les da un marcador y una tinta y un borrador, que tienen totalmente marcadores que ya no funcionan, que las tintas las han tocado que cobrar ellos. O sea, eso es inaudito, toca llenar realmente, cubrir todos esos vacíos para poder que se haya la permanencia escolar. Eso hace parte de la capacidad operativa que debe tener las instituciones en cada ente territorial. Pero bueno, hay que gestionar esas estrategias de cobertura. Esas las hace cada ente territorial, obviamente basado en lo que les entrega el Ministerio de Educación, pero eso es de cada ente territorial. Esos planes de permanencia de la Secretaría de Educación deben tener o están siempre ligados a un monitoreo por parte del Ministerio de Educación a través de un programa que se llama el SIMPADE, ese módulo sobre estrategias de permanencia que se registran en el Sistema Integrado de Matrículas, en el SIMAT. Esos análisis propios adelantados por estas nos permiten pues dar como una observación como tal a ver cuáles son las trayectorias educativas o los planes escolares para la gestión del riesgo de esas situaciones que se encuentran allí en cada una de las instituciones, porque eso depende del contexto. De otra manera, pues hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de planes de permanencia escolar. Les voy a nombrar nomás algunos. Alfabetización del ciclo lectivo integral o ciclo 1, son para aquellas personas que no saben leer aún.
pero esos son para jóvenes o para jóvenes incluso de nuestra edad, que deben tener 15 años o se encuentran ya en una edad adulta. Por aquí en las ciudades no se ve mucho, pero aún se ve personas analfabetas. Por lo tanto, es necesario corregir esa alfabetización. Hay modelos educativos flexibles. Esto está dirigido a cada institución educativa que tienen un contexto y dependiendo del contexto, pues organizan su PEI. También tenemos grupos de atenciones a poblaciones con condiciones de vulnerabilidad. Hay muchas personas en un problema vulnerable que se debe tener en cuenta porque estamos en Colombia y hay muchas situaciones de vulnerabilidad. Acá demasiado atacan los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Entonces ellos se encuentran en una condición considerable que se debe tener bien en cuenta para poder mantener esa deserción a raya. Hay muchas otras estrategias por parte del Estado, pero pues lo que se puede decir, o sea, la conclusión, vamos a llegar a una conclusión aquí, es que la deserción escolar es un problema complejo, que hay muchas causas y consecuencias. Obviamente las hay desde la parte del gobierno nacional, de las entidades territoriales, de las familias. De las familias se genera mucha deserción o hace parte, ¿no? Obviamente hay muchas causas allí y esas están ligadas a otras situaciones. Cada vez es una cadena de situaciones y llegan al docente y el docente intenta, créame que el docente intenta corregir esa situación de deserción escolar. Pero aquí lo importante es cómo estas instituciones tienen la oportunidad de mejorar. O sea, como ya sabemos que esto es un problema complejo, ¿cómo van a tener en cuenta para esa deserción? Hay muchas situaciones, oportunidades de mejoramiento. Hay oportunidades de mejoramiento utilizando la tecnología, la virtualidad, ¿sí? Pero pues eso depende de también otras condiciones, ¿sí? Y pues ahí necesitamos pues que cada institución se coloquen a trabajar en serio para poder evitar esta deserción. Y obviamente sí, llegar a conseguir el objetivo más grande, que es garantizar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades para completar su educación y alcanzar ese máximo potencial, ¿sí? Necesitamos estudiantes en Colombia competentes para muchas cosas, con muchas situaciones, y aquí es donde nosotros los docentes debemos colocar nuestro granito de arena. Muchas situaciones hay allí, pero pues eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces les dejo este conversatorio aquí. Cualquier propuesta será bien escuchada. Les habla un ciudadano más, un docente más de nuestra querida Colombia. Hasta la próxima.